de forma proporcional. Pensar en programas de capacitación al talento actual y al futuro masivos. Incentivar la conexión universidad, instituto técnico con empresas. Simplificar el proceso de formalización. Programas que fomenten el primer empleo. Programas que impulsen la transición a lo formal. Bueno, en el caso del abuso, en el caso del sector del petróleo, el reto es mayor. Claro, es que nosotros, si nos proyectamos en las condiciones en que hoy estamos, si no cambiamos nada, cuando el petróleo se acabe a estos territorios solamente le quedan los huecos, los pozos abandonados, una refinería seguramente chatarrizada, porque ya no vamos a necesitar en 40 o 50 años, ya la demanda de seguro de combustible va a disminuir sustancialmente por el hecho de la transición energética. Y creo que esta generación de hoy tiene que mirar esa realidad y tenemos que pensar y proponer, pero para eso no lo podemos hacer solamente como sindicato. Para esto necesitamos el concurso de las organizaciones sociales, de los gobiernos locales, del gobierno departamental, del empresariado. Ricardo, estamos diciendo desde el sindicato necesitamos trabajar con el empresariado precisamente para generar otro tipo de condiciones. Entonces, eso que usted decía, Ricardo, da mucha tristeza cuando uno se ubica solamente en el tren de la felicidad y dice, no, yo soy trabajador de Ecopetrol, tengo un buen salario, tengo unas buenas condiciones, pero no miro para los lados. Da tristeza cuando uno mira la realidad de sus territorios, que aquí, por ejemplo, en Barrancabermeja debiera tener industria, deberíamos tener un sector industrializado. Aquí no hay nada, aquí no se produce ni una vela. Entonces, nosotros creemos que llegó el momento en el que con el concurso de todos los actores podamos generar unas condiciones diferentes. No va a ser una transformación de la noche a la mañana, pero por ejemplo, vamos a ubicar aquí en Barrancabermeja, que tiene una potencialidad, por ejemplo, piscícola. ¿Qué tal que aquí con el concurso de todos los actores se formaran tecnólogos piscícolas o tecnólogos agrícolas? Todos los territorios, hay una paradoja, todos los territorios impactados por la explotación petrolera tienen condiciones sociales que no son las mejores, no corresponden a la riqueza que se aporta. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el Catatumbo, ¿qué es el Catatumbo? Una zona que, a pesar de haber aportado tanto petróleo, la situación social es muy compleja, mucha violencia, no hay economías alternativas, hay economías ilegales, ¿cierto? Y de eso no tienen la culpa los ciudadanos, los habitantes, la sociedad, porque eso es lo que se ha generado. Entonces, creemos que desde los sindicatos podemos ser incidentes en la construcción de paz. Así se construye paz territorial. Nosotros tenemos ubicadas zonas, por ejemplo, en la costa Caribe, donde está la segunda refinería más grande del país, donde hay instalaciones de Ecopetrol, donde hay empresariado vinculado con la industria de los hidrocarburos, en el Magdalena Medio, en Catatumbo, en el Piedemonte Llanero, en Villavicencio, en Rubiales. Creemos que esas zonas son zonas en las que, si hacemos un ejercicio conjunto, podemos generar el desarrollo de economías alternativas para cuando no se tenga el petróleo, la gente tenga otra forma de vivir dignamente. ¿Cómo no hablar sobre el futuro del trabajo? Eso sí, un mensaje amplio. Bueno, Ricardo, pero antes de entrar a ese tema quiero desarrollar algo que está conectado con la industria. Sí, el mundo del trabajo cambió con esto de la pandemia, nos cambió a todos, y la industria petrolera también fue impactada. Aunque se requiera el operario en la boca del pozo, en la refinería, hay mucho trabajo que se hace virtual, ¿cierto? Y en la industria del petróleo, hoy en el mundo, se habla de la famosa transición energética, y particularmente este gobierno, en su plan de gobierno para los 4 años, tiene en la agenda la transición energética, que consiste en trabajar en generar unas energías limpias, energías renovables, energía solar, energía eólica, energía mareomotriz, energía geotérmica. Y obviamente que nosotros estamos de acuerdo con eso. Eso va a significar que los trabajadores vamos a tener que empezar a hacer una transformación de nuestras competencias, ¿cierto? Es un tema que no es fácil porque también es una transición laboral. Pero hay una situación pues que hoy se está dando en el mundo, y es a veces el ambientalismo extremo sataniza la industria del petróleo, y nosotros desde el sindicato pues consideramos que los dos procesos no son excluyentes. El desarrollo de la industria del petróleo y del gas, y la generación de procesos que nos conduzcan a la transición energética. Y quiero explicar lo siguiente, porque creo que es importante referirlo. Nosotros, ¿para cuánto tiempo necesitamos industria? Se dice que en el año 2050 se va a estar consumiendo la misma cantidad de crudo que se consume en la década de los años 90. Nosotros en Colombia tenemos crudo, las reservas que tenemos son para 8 años, y tenemos reservas de gas para 10 años. Necesitamos encontrar más petróleo y más gas. En Colombia, el 85% del combustible que consumimos lo producimos en la refinería de Barrancabermeja y en la refinería de Cartagena. 100% del diésel que se consume en Colombia lo producimos en el país. En Colombia, 10 millones y medio de hogares cocinan con gas natural. 3 millones y medio de hogares con gas de cilindro. El 65% de la industria utiliza el gas. Ese gas lo producimos en el país.
país. Si hay que importarlo, si no encontramos más gas, ojo con esto, Ricardo, si no encontramos gas, vamos a tener que pagar tarifa por importación 5 veces superior. Entonces un cilindro de gas que hoy vale 80.000 va a valer 400.000. La pregunta es, ¿la gente va a dejar de comprar el cilindro? Seguramente, pero no se va a morir de hambre. La gente va a cocinar con leña. Entonces necesitamos entender que la industria del petróleo y el gas hay que preservarla, hay que mantenerla, hay que ir aminorando su consumo lentamente, pero paralelamente trabajar en el proceso de transición energética, ¿cierto? En la generación de nuevas energías. Una transición vale muchísimo dinero. Por ejemplo, cambiar todo el parque automotor en Colombia para volvernos netamente ciudadanos con un parque automotor eléctrico, por ejemplo. Eso vale muchísimo dinero y eso va a demorar años. Entonces, nosotros consideramos que es importante mantener la industria del petróleo y el gas y trabajar paralelamente en la transición energética. Ahora, eso va a implicar cambios, llegando a la pregunta, cambios en el mundo del trabajo. Hay que generar nuevas competencias y consideramos que con institutos como el SENA, con la academia, podemos trabajar conjuntamente en eso. Nosotros entendemos pues que el mundo del trabajo, además de la misma dinámica de las actividades que se requieran nuevas, hace que se tengan que cambiar las competencias, pues también hay circunstancias que nosotros consideramos son favorables hoy. Por ejemplo, la jornada laboral en Colombia va a pasar de 48 a 42 horas. Para eso hay un tiempo. Eso va a generar nuevos empleos y necesitamos dinamizar la economía y a eso le apunta la organización sindical. Y por supuesto, entender que ya la tecnología ha llegado a todas partes, la industria del petróleo no escapa a eso y esas competencias de esos nuevos perfiles, pues tenemos que formarlos conjuntamente con la participación de la academia, del empresariado y del gobierno. Los empleos se van a transformar, otros van a desaparecer. Puede pasar como en el caso de la industria manufacturera, donde muchas tareas en las líneas de producción pueden ser automatizadas. Ojo, tareas y no cargo. Empleados de centros de llamadas, muchas de sus tareas las puede usar un chatbot, un asistente virtual. Poco más lejano, en unos años, conductores y choferes de transporte, con los vehículos autónomos que están en constante avance. Empleados de servicio de comida rápida, ya que hay robots para tareas como la preparación de alimentos y entrega de pedidos. Las personas que están en los bancos, los cajeros y otros empleados de tiendas minoristas, porque muchas compras ahora se realizan en línea y las tiendas utilizan una tecnología de autoservicio. ¿Cómo lo ves, César? Es la pregunta. Bueno, el mundo del trabajo ha cambiado. En la industria del petróleo, por ejemplo, un equipo de perforación se operaba en los 3 turnos, por ejemplo, con 50 personas alrededor del equipo. Hoy hay equipos que los operan 3 o 4 personas, son todos automatizados, robotizados. Eso, por supuesto, que tiene un tema de impacto en la generación de empleo. Y todos los procesos, pues, industriales, los procesos, por ejemplo, de operaciones de plantas de refinación, plantas de producción, pues, son automatizados. Incluso se controla remotamente el bombeo de hidrocarburos. Es decir, si hay una estación, dicen, no la vamos a poner en operación remota, lo operan desde un centro de operaciones centralizado, por ejemplo, en Bogotá o en Barranca Bermeja. La refinería se puede operar desde un cuarto centralizado, así de sencillo. Pero, pues, por supuesto que se requiere vinculación de mano de obra para el mantenimiento, pero es una realidad que tenemos que entender. Es decir, cada vez los puestos de trabajo van a ser menos cantidad. Eso, por supuesto, que tiene un impacto en el empleo y de ahí la importancia de generar otro tipo de economías, otro tipo de formación. Nosotros tenemos que buscar cómo las economías alternativas tienen otros perfiles. Es una realidad de la cual no nos podemos sustraer. Ahora, la jornada laboral en Colombia, que va a pasar de 48 a 42 horas. Colombia es uno de los países que tiene una jornada laboral más extensa y creemos que eso pues no va a tener un impacto negativo en el empresariado. Sí, obviamente, eso hará que tenga que vincular en vez de 10 trabajadores, 12 o 13, pero creemos que al final eso no, como dice el piloto, no va a afectar la seguridad del vuelo, ¿cierto? Debemos entender desde el mundo sindical que en cada uno de nuestros gremios el esquema tradicional de empleo se va a ver afectado por las nuevas competencias. Ahora, hay que formar gente en otras especialidades, en el mundo digital, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la informática. Hablemos sobre la razón de ser de un sindicato. Bueno, yo creo que es muy importante preguntarnos para qué son importantes los sindicatos. ¿Hacen falta o no los sindicatos? Y creo que los sindicatos son determinantes en la construcción de una mejor sociedad si nosotros nos lo proponemos. A veces se califica al sindicalista como aquel que se ampara en su fuero sindical para no trabajar y creemos que no es así. Si a alguien le interesa que a una empresa le vaya bien, pues es al sindicato, porque si se mantiene la empresa, se mantienen los empleos, se mantiene la calidad del empleo. Entonces yo creo que
que la sociedad debiera darle el papel que corresponde al mundo sindical. Ahora, nosotros también debemos facilitarlo como dirigentes sindicales, ¿no? Porque a veces el estigma también lo hemos ayudado a construir. Yo creo que es importante mirar el papel que juega el sindicalismo en otros países. Por ejemplo, en Europa, en Noruega, los sindicatos son importantes. Aquí se ve al dirigente sindical como aquel con el que no se puede ser parte en los cuerpos de dirección de una empresa. Nosotros consideramos que el movimiento sindical de hoy debe ser parte de las juntas directivas de las empresas y creemos que hay que generar una nueva dinámica sin entregar principios, porque aquí tampoco es fácil. Aquí hay compañeros que le dicen, no, pero entonces ahora usted se volvió, el lenguaje suyo es empresarial. No, de ninguna manera. Pero sí es importante que entendamos que finalmente nosotros somos actores complementarios. A pesar de las diferencias, a pesar del paro, a pesar del meeting, nosotros al final podemos construir conjuntamente. A ti que nos estás escuchando, te pregunto, ¿quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento LATAM, nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento LATAM, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos 2 años, de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay 4 razones: profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores, son CEOs y CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina, de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la Academia de Formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales, como mindset para hackear el talento, ser futuristas, aumentar el impacto y la influencia en tu compañía, conectar y movilizar el negocio, toma de decisiones, data, inteligencia artificial, liderazgo transformador, diversidad, equidad e inclusión, humanización y mucho más. Y por último, experimentarás un aprendizaje fuera de serie, con coaching entre pares, sesiones de debate, retos y además tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Para ir cerrando el episodio, un par de consejos. El mejor consejo que me han dado es que uno tiene que tratar a las demás personas como quiera que lo traten a uno. Yo creo que eso es importante porque le genera a uno, además de un alto, porque uno a veces no se mira al espejo. Que mirarse al espejo, creo que ese consejo es importante en ese sentido. Un consejo que yo doy es que creo que uno no tiene que subestimar a las personas, porque a veces uno se hace juicios equivocados, subestima a las personas y al final se da cuenta que esa persona tiene valores, tiene principios y que hay que, como tal, valorarlos y respetarlos. Fue inspirador poder conversar con un líder sindical, sobre todo ver los puntos en común que se encuentran por un mejor futuro laboral. Acá vienen los 3 hacks de la conversación con César Lozano. El primero, debemos aprender a relacionarnos con las personas, porque es una habilidad fundamental y si desde temprano la podemos impulsar, las relaciones pueden mejorar. 2. El mundo del trabajo está cambiando aceleradamente y debemos pensar en esquemas novedosos que impulsen el empleo, los nuevos trabajos, los nuevos esquemas de funcionamiento del talento. Y 3, es deber de todos, impulsar un mejor futuro del trabajo y participar en las discusiones con el sector público, en los diferentes espacios y escenarios para crear un mejor futuro del talento. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.